Y yo mientras tanto los voy presentando. Tamara Kohn es investigadora, curadora y docente de arte judío, graduada del Jewish Theological Seminary de Nueva York y la Universidad Hebrea de Jerusalén. Fue pasante del Jewish Museum y del Metropolitan Museum of Art en Nueva York y docente del Museo Yad Vashem. ¿Se pronuncia así? ¿Lo dije bien? Yad Vashem, sí. Yad Vashem. Y ex Museo de la Diáspora de Tel Aviv. Desde 2011 vive en Buenos Aires, donde actualmente es docente de arte judío en el Seminario Rabínico Latinoamericano e investigadora independiente. Sus publicaciones aparecen en diferentes revistas académicas internacionales y es colaboradora del sitio Jewish Women Archive. Ha participado de diversos congresos internacionales de estudios judaicos y de historia del arte. Entre 2012 y 2014 formó parte del equipo de investigación y curaduría para la renovación de la muestra permanente del Museo Judío de Buenos Aires. Luego, de 2017 a 2019, formó parte del equipo de contenidos del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Sus temas de interés son la identidad y pueblitud judía, migración, memoria, religión, feminismo y la expresión y la experiencia y legado judío en las artes visuales. Voy a presentar a Bruno, que ya está. Bruno, del Museo del Holocausto de Buenos Aires, es profesor de Historia de Joaquín B. González y licenciado en Relaciones Públicas por la UADE. Especialización en Historia Contemporánea por la DITELA, referente de contenidos del Museo del Holocausto de Buenos Aires, ex becario de Yad Vashem y el Memoria de Shoah París. Profesor de la Diplomatura de Posgrados en Genocidios y Delitos de Lesa Humanidad por la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Miguel de Chuquisaca. Profesor del proyecto de capacitación docente en la Shoah del Museo del Holocausto del Centro de Pedagogías de Anticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Profesor de Historia y del Holocausto en el Colegio Terbut y Michael Hamm. Profesor invitado en las clases de la Cátedra Libre sobre Holocausto, Genocidio y Lucha contra la Discriminación de la Facultad de Derecho de la UBA. Cursos dictados en el Museo del Holocausto para docentes latinoamericanos y público general. Ha realizado ponencias en congresos llevados a cabo en Israel, México y Argentina. Y mientras tanto, los demás, los voy presentando, están en la sala. Nico, a ver, yo igual los voy presentando. Sofía Cohen es directora de Relaciones Institucionales y es educadora y charlista internacional en las áreas de antisemitismo, discriminación y prejuicios. Sus intervenciones buscan concientizar sobre la importancia de la democracia y la Se me murió, hola, ahí está. Y la multiculturalidad de nuestra sociedad. Ha sido parte del equipo creador de diversos recursos educativos del alcance internacional. Desde el año 2020 es parte del ejecutivo de la Red Latinoamericana para la Educación de la Shoah. Y por último, se llegó Osvaldo Quiroga del Museo y Archivo Regional de las Colonias Judías del Centro de Entre Ríos. Es fundador en 1985 del Museo de Archivo Histórico Regional de las Colonias Judías, Villa Domínguez, provincia de Entre Ríos. Director del Museo del año 1989. Investigador, historiador, gestor cultural. Ha participado en congresos, jornadas y paneles como disertante sobre la temática inmigratoria judía en Entre Ríos. Y es autor del libro Villa Domínguez, 100 años de historia. Bueno, si están todos listos, les doy la palabra si no perdemos más tiempo y los escuchamos. Bueno, primero, gracias en nombre de todos. No sé si ya llegaron el resto, pero ahí les avisé que ya estaban empezando. Estamos todos de distintos lugares, entonces se complica. Primero, mil gracias, agradecerles por la posibilidad de hacer esta presentación, porque me parece que es el lugar correcto, por primera vez, supongo que no pasó antes, de poder hacer alguna presentación que habla justamente sobre esta particularidad de los museos judíos y latinoamericanos, que muy en conexión a todo lo que se decía antes, justamente tiene que ver con esta particularidad de los museos en Latinoamérica, que son tan distintos, los museos judíos, los museos en general en Latinoamérica, del resto del mundo, toda esta idea de cómo los museos, ese modelo de museos se implanta y se trae ese museo de Europa, que tiene que ver con la historia de los museos judíos, y me parecía importante poder traer esto. Les pido un minuto. ¿Están ahora? No, mi amor, salí un ratito nada más. Perdón. Cuestiones de la vida cotidiana. Sí, tranquilo. Bueno, entonces la idea de esta presentación es, voy a contarles un poquito en general sobre qué son los museos judíos y un poquito la historia de los museos judíos en Latinoamérica, y después ya le voy a pasar la palabra a Sofía, Osvaldo y Bruno, que les van a contar sobre distintos
tipos de museos particulares, cada uno como casos de estudio, para ver un poquito cómo se ve este mundo de los museos judíos, cómo se conecta con el resto de los museos y después poder debatir sobre eso en las preguntas. Bueno, la presencia de museos judíos en las ciudades más importantes del mundo y donde existen grandes o pequeñas comunidades judías es un fenómeno que a muchos hoy nos puede parecer muy natural, ya sea con un museo de arte judío, un museo de la historia de la inmigración o un museo dedicado a la historia del Holocausto. Sin embargo, no fue hasta comienzos del siglo XX que estos museos aparecen primero en Europa, ante la necesidad de los judíos de compartir con las sociedades que los rodeaban la historia de su pueblo. Y solamente medio siglo después aparecen los primeros museos judíos en América Latina. Y les traigo los primeros museos judíos en Europa, previo a la Segunda Guerra, previo al Holocausto, previo a la destrucción de estos museos con nazis, justo que son creados en los años 30. Entonces es como que justo después ya son destruidos por los nazis porque surgen encima en Alemania, en Austria, o sea que son los primeros que son también atacados y saqueados. Museo Judío de Viena. Para la tradición judía, la colección de objetos rituales era una tarea de la sinagoga y la accesibilidad a los mismos era limitada. Estos eran generalmente vistos por la comunidad solamente durante su uso en la sinagoga, en las ocasiones para las que se habían creado. Y el punto de inflexión en la colección y exposición de este tipo de artefactos ocurre cuando la mayor parte de la judería de Europa Occidental y Europa Central logra finalmente la emancipación legal en los diferentes estados europeos. Quiere decir que todo este surgimiento de la historia de los museos judíos en Europa, que justamente esto que se mencionaba antes, tiene que ver con la historia de los judíos en Europa, que es cuando empiezan a tener derechos civiles y se vuelven ciudadanos y ya no dependen de sus comunidades ante la representación ante los estados. Entonces, de ahí surgen los primeros museos en Europa y la historia en América Latina es bastante diferente. Al adquirir derechos civiles, los judíos dejaron de depender de la comunidad para ser representados ante el Estado y ocurre un proceso de aculturación e integración a la sociedad moderna. Una exhibición o un museo servía entonces como un espacio público de encuentro para gentiles y judíos, de igual manera saliendo del contexto litúrgico religioso, en el espíritu de la cultura y como apreciación hacia la cultura judía en general. El historiador Richard Cohen sostiene que estas exposiciones son un punto de referencia y un testimonio del desarrollo de la vida judía en Europa occidental y central desde la Revolución Francesa, pero por primera vez artefactos rituales judíos eran presentados como un fenómeno histórico y estético, museológico, más allá de su contexto de la práctica religiosa. Y Cohen afirma que con esta explicación y con estas primeras exposiciones, que aparece un nuevo aspecto de la vida judía como objetivado. La mayoría de los museos de Europa se fundan en este periodo, primero en el periodo de entreguerras, muchos son destruidos por el nazismo y luego reaparecen como continuación o nuevos museos desde la inmediata posguerra. En nuestra región, el proceso por el cual los objetos pasan de la esfera privada y comunitaria a la pública es posterior a la Segunda Guerra Mundial y cuenta con el antecedente de la existencia de museos judíos en Europa, así como de espacios de exposición comunitarios. Este trabajo propone la presentación de una cronología y categoriza los espacios de exposición y museos judíos en Latinoamérica. Y bueno, van a estar los tres casos de estudio. Cabe destacar que a diferencia de Norteamérica y de vuelta, esta comparación constante con Europa y con con Norteamérica, donde existen asociaciones que nuclean a los museos judíos, como el Council of American Jewish Museums y la Association of European Jewish Museums, estas no existen en nuestra región, por lo que el relevamiento que se hizo para esta presentación, se hizo a partir de la información disponible y es una investigación que continúa desarrollándose día a día. Al final les muestro la tabla con la lista de más de 30 museos judíos en América Latina, que es un montón. El proceso de integración de los museos a la sociedad general en América Latina en la modernidad fue diferente al caso europeo porque no existe la salida de los guetos en el sentido de barrios judíos. No hay una demolición de los barrios judíos para la integración de los judíos a la sociedad, sino que los judíos llegan a América Latina y se integran directamente porque ya obtienen su ciudadanía. ¿Sí? Cuando estoy hablando de la modernidad, no estoy hablando de las inmigraciones que ocurren durante la colonización.
porque es a partir de esta inmigración masiva de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y se completa con la llegada de refugiados y sobrevivientes del nazismo hacia mediados del siglo XX. Ahora, yo les dije que los primeros museos aparecen después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el primer museo judío del que se tiene registro en América Latina es el Museo Maurice Minkowski, conocido como Museo del IWO, que es el Instituto Judío de Investigación. Ya desde el Vamos tenemos un museo que nace desde una institución judía, pero de investigación, a diferencia de lo que pasa en Europa, que son museos que surgen a partir de sinagogas. Fue fundado en 1940 en Buenos Aires y es una excepción frente al resto de los museos relevados, ya que se crea durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Su patrimonio consiste en pinturas, esculturas, objetos de judaica y cotidianos relacionados con la vida judía en Europa del Este y la cultura yiddish en Argentina. Dentro de su colección se destacan las obras del pintor judío polaco Maurice Minkowski y los objetos de judaica rescatados del Holocausto y enviados a la Argentina en la posguerra por la Jewish Cultural Reconstruction. En 1945 el IWO se muda a la AMIA, el museo sufre el bombardeo, los objetos son rescatados, pero el museo nunca se vuelve a montar, si bien se hacen exposiciones que después circulan. Tengo fotos históricas del Museo Minkowski, que está bueno para poder ver un poco cómo era, qué tipo de exposiciones había, y esto es una exposición temporaria en AMIA. Y el segundo espacio, que no es un museo, sino que es un espacio de exposición, es el espacio de arte de la Sociedad Hebraica Argentina, que muchos lo conocemos de la historia del arte latinoamericana, porque es donde se hacen un montón de exposiciones que entran después en el circuito de arte, sobre todo esta famosa muestra de estructuras primarias 2, que se hace en el 67, pero de por sí era un lugar muy activo. El espacio se funda en 1947, acá está el boletín donde se inaugura la sala de exposiciones, y también es interesante porque de vuelta es una sala de exposiciones en una institución cultural, que no es una sinagoga, no es una institución religiosa, sino que sale de dos instituciones laicas, y de vuelta está bueno para poder pensar la diferencia con la forma en la que se estudian los museos judíos en Europa y en Estados Unidos, porque se estudia a partir de la fundación de estos museos al lado de sinagogas. Entonces, está bueno para poder pensarlo. El relevamiento de museos con la cronología, no los voy a leer todos, pero son 3 diapositivas con toda la cronología. Después, el que quiere se la puedo pasar. Es un relevamiento que se hizo pidiendo solamente estos datos, que la idea es poder seguirlo y poder profundizar sobre las distintas categorías. Y el otro punto del que quería hablar antes de pasarle la palabra a Sofía, es de los tipos de museo que existen. En cuanto al enfoque y el contenido de los museos, a medida que pasa el tiempo, se identifican 2 tendencias, es decir, la creación de museos especializados en temas como la Shoah o la inmigración, o la inclusión de 3 secciones dentro de un mismo museo. Es decir, los museos judíos, que nacen como estos museos y espacios de exposición, a veces de arte judío, a veces de arte general, o como museos chiquititos de colecciones relacionadas con el arte religioso, se van desarrollando en 2 direcciones. En este museo que incluye todo, y en estos museos más chiquititos que tienen que ver con temas específicos, generalmente la Shoah, el Holocausto o la inmigración. Estas secciones suelen incluir la historia del pueblo judío previo a su llegada a América, por medio de los artefactos religiosos tradicionales, que es lo que conecta al resto del mundo y a los museos judíos en todo el mundo. El sector dedicado a la historia del Holocausto, que también tiene una conexión siempre local y con el mundo, y su desarrollo en las comunidades locales e integración en la sociedad general, que generalmente es lo que le da ese carácter específico del lugar donde se encuentra. Bueno, para poder comprender un poco mejor estos 3 modelos de museos, eligieron estos casos que son el Museo del Holocausto, el Museo Judío de Chile y el Museo de las Colonias Judías de Entre Ríos, así que le paso la palabra a Sofía. Bien, perfecto. Muchas gracias, Tamara. Yo voy a compartir ahora mi presentación. Un segundito. Bien. Un minuto.
Bien, ahí se ve completa la presentación. No, todavía no, está como en el PowerPoint. Hay que darle presentación. Sí, lo puse, pero no pasó lo mismo con ustedes. Un segundo. Mientras tanto, ¿se escucha? ¿Vamos bien? ¿Ahí? ¿Ahí se ve mejor? Ahora sí. Ahora sí. Ya, perfecto. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Sofía, buenos días, mi nombre es Sofía Cohen, yo soy parte del equipo del Museo Judío de Chile y vengo a presentar uno de los casos de estudio que ya Tamara nos dio un poco la idea de cómo son los diferentes tipos de museos que hay en Latinoamérica específicamente y en general en los museos judíos. Nosotros somos un museo bien chiquito, pero que abordamos los tres ejes temáticos que Tamara mencionó. Hablamos de la historia judía en general, hablamos de la llegada de los judíos a Chile y su aporte a la comunidad local, y hablamos del Holocausto. El Museo Judío de Chile, que nació inicialmente como Museo Interactivo Judío de Chile, se inauguró en el año 2014 como una respuesta a la falta de conocimiento de la comunidad en general sobre la comunidad judía chilena específica y en general de la historia judía en general. Para responder a esta necesidad, se crea este museo con las temáticas que les comenté, pero básicamente eran dos muestras, una sobre historia judía que culminaba con la llegada de los judíos a Chile y otra sobre el Holocausto. Y se funda en un complejo que, si bien incluye sinagogas, es un centro cultural. Entonces ahí se establece nuestra muestra. El material que se ocupó es material didáctico. La curatoría y los insumos educativos que se ocuparon fueron desarrollados en conjunto con el Instituto Melton de la Universidad Hebrea de Jerusalén, con la colaboración audiovisual de la compañía israelí Orpan, y acá podemos hacer una diferencia entre aquellas fotos que nos mostraba Tamara, de aquellos museos que principalmente eran como exposición de objetos, a esta nueva manera de exponer que tiene que ver ya con cosas más audiovisuales, interactivas, y nosotros por eso mismo nos acercamos a estas fundaciones y estas empresas, y también la colaboración de la Fundación Memoria Viva, que es una fundación chilena que se ha dado la tarea de rescatar todos los testimonios de los sobrevivientes del Holocausto en nuestro país, que hicieron de Chile su patria, y el Centro de Estudios Judaicos de la Universidad Chilena de Jerusalén. La idea la Universidad de los Estudios Judaicos de la Universidad de Chile. La idea era hacer un producto profesional que respondiera a la necesidad que teníamos como comunidad judía de dar a conocer un poco más de nosotros. La sección que ustedes ven abajo, por ejemplo, es la sección de los judíos de Chile, donde uno puede ver una infografía sobre los judíos en Chile, cuántos somos, qué cantidad de la población representamos, a nivel mundial cuántos somos comparativamente con otras comunidades, los puntos, digamos, donde se concentran dentro del país, y las personas que ustedes ven en las fotografías son miembros de nuestra comunidad que representan ciertos valores que nosotros como comunidad queremos relevar. Bien, este recorrido de historia ilustra en 80 metros cuadrados los grandes periodos que dieron forma a la civilización occidental, enseña, a través del paso de los judíos a través de la historia universal, lo que significa ser un pueblo, mantener una identidad y compartir una visión sin dejar de valorar la diversidad. Es un relato que comienza con Abraham, nuestro primer patriarca, y culmina con un recorrido por los hitos de la comunidad judía de Chile. La idea acá era, al agrupar estos recorridos a través de diferentes periodos de la historia, era un poco dar también la idea de qué es ser una minoría, cómo funciona ser una minoría dentro de esta historia universal, qué estaba pasando con los judíos en cada momento, por qué tenemos ciertas ideas sobre los judíos que vienen a consecuencia de ciertos eventos históricos. Entonces, esto nos ayuda un montón para llegar al mensaje final que queremos dar como museo, que es el tema de la multiculturalidad, la importancia de la multiculturalidad y la riqueza que conllevan las migraciones. En un contexto en el cual hoy Chile está recibiendo grandes flujos migratorios, se vuelve relevante este mensaje. Y acá destacar también, también tomando lo que dijo Tamara, si bien hay una búsqueda de mostrar lo propio,
también hay una búsqueda de dar un mensaje que le sirva a la población en general, al país en general, y no solo un lugar para recordar quiénes somos los judíos o cómo somos, etcétera, etcétera. Bueno, en esta inauguración que hicimos en el 2014, abrimos nuestro recorrido del Holocausto, que llamaría el recorrido del Holocausto 1.0, que se basa en una experiencia reflexiva que transmitía de manera clara y contundente los contenidos históricos y éticos centrales de este oscuro periodo. El recorrido culminaba en un memorial que honraba a los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto y relevaba a los sobrevivientes y y a los justos entre las naciones, pero era básicamente algo mucho más una clase frontal que un recorrido como tal. Sin embargo, hasta finales de 2019, el museo había alcanzado a más de 40.000 personas con su mensaje de inclusión y valoración para la multiculturalidad, siendo nuestro público principal estudiantes de educación media de la región metropolitana de Santiago. Ese mismo año nos embarcamos en la modernización y ampliación de nuestro recorrido de Holocausto, y esta decisión fue tomada primero que nada porque era la menos, como les decía, era algo la menos producida, la otra parecía más museo, esta era más como una clase frontal que si bien tenía una parte interactiva, no era lo que nos gustaría haber tenido, pero era bastante eficiente y eficaz. Y tratamos de convertirlo en una exhibición, logramos que este centro comunitario nos donara esta sala que nosotros ocupábamos, que era más una sala multiusos para nuestro uso exclusivo, lo cual nos dio la posibilidad de implementar en 100 metros cuadrados una nueva muestra. Cuando desarrollamos esta nueva muestra, esta versión 2.0, la idea era relevar el mensaje que queremos dar a nuestro público, que en general son alumnos de educación media, secundario, que más allá de dar a conocer los hechos históricos y explicar el proceso que conlleva a uno de los más grandes genocidios de nuestra historia, teníamos la intención de alertar a nuestros visitantes sobre los peligros de mantenernos pasivos ante las injusticias que nos rodean, por pequeñas que éstas sean. La idea de esta nueva muestra también es ser una invitación a las nuevas generaciones a que sean ellos mismos agentes de cambio, que ellos dentro de su entorno, tanto en su entorno escolar, en su entorno comunitario, ellos puedan detectar estas señales de alerta y ellos mismos puedan decidir actuar o al menos estar conscientes de lo que pasa alrededor de ellos. Pero ¿cómo transmitir esto? Bien, alguna de las herramientas que ocupamos para transmitir eso es que, bueno, obviamente ocupamos material audiovisual, testimonios, sonidos con música de la época, sonidos originales de La Noche de los Cristales Rotos, entre otras cosas. Y a esto sumamos el acompañamiento también de objetos, que nosotros teníamos una colección muy pequeña, pero que a medida que la gente se fue enterando que estábamos armando este museo, ellos nos empezaron a donar. Es interesante saber que este museo lo fuimos desarrollando en pleno estallido social chileno y también durante la pandemia. Por lo tanto, tuvimos un proceso bien largo, pero que también nos dio tiempo de hacer una introspección y ver qué es lo que estábamos buscando y cómo responder a las necesidades que estábamos teniendo como sociedad. Así que los ejes que en general nosotros vemos en este tipo de museos sobre el Holocausto son los ejes del proceso, explicar cuáles fueron las etapas de este proceso, y otros son los hitos históricos. Nosotros tratamos de ocupar ambos ejes. Tenemos, si ven arriba, hay una línea del tiempo y cada sección tiene que ver con estos hitos. Pero una de las innovaciones que hicimos fue el poder relevar a los justos entre las naciones, porque ese era el mensaje que nosotros queríamos dar. Estas personas no judías que decidieron ir contra la corriente y ellos mismos hacer algo que era totalmente diferente a lo que todo el mundo estaba haciendo, que era peligroso, y por eso son pocos los que tomaron este riesgo, y los tenemos en estas cajas de luces a través de todo el recorrido. Además, tenemos la suerte que 2 de estos justos entre las naciones son chilenos. Por lo tanto, también hace que el público se relacione con este mensaje como que no fue algo que pasó en Europa, lejos de ellos, y que no tiene nada que ver con su realidad. Bueno, este eje, como les digo, se suma a los ejes históricos y las etapas del proceso de deshumanización. Y este museo, como lo abrimos en abril de este año, después de un largo proceso bien interrumpido, pero que también nos dio la oportunidad de recibir donaciones especiales. Por ejemplo, un vestido de una niña que murió en el Holocausto llegó a nosotros porque se enteraron de este proceso que fue bien largo. Entonces se fue pasando de boca a boca. Acá tenemos documentos específicos de gente que llegó a Chile, que una vez más nos ayuda a localizar esto como algo no
no ajeno a nosotros porque estamos en Latinoamérica. Finalmente, nuestra muestra, como les digo, fue inaugurada y tuvimos una muy buena recepción, tanto por alumnos como profesores y por el público en general. Y es destacado por nuestros visitantes el uso que damos a la muestra al poner conversaciones sobre cómo el mundo cambió o no después del Holocausto y qué posición tomamos hoy sobre los eventos del mundo que están pasando alrededor de eso. Para ello hemos desarrollado diferentes recursos educativos que son complementarios a nuestra muestra, en la cual abordamos la reflexión sobre los roles que se tomaron en el Holocausto, pero también nos invita a reflexionar sobre los roles que nosotros tomamos en las situaciones actuales. Hemos desarrollado, nuestro museo desarrolla un montón de recursos educativos, estamos trabajando con el Ministerio de Educación y con otras instituciones internacionales en la búsqueda de que este mensaje no se quede en conocer solamente un periodo de la historia, como tenemos que conocer muchos otros periodos de la historia, pero sacar un aprendizaje para el día de hoy. Finalmente, sabemos que el desarrollo de esta y otras actividades complementarias o cambios de nuestra misma muestra lo realizaremos a medida que sea necesario, según vayan habiendo cambios en nuestra sociedad y necesitemos ajustar nuestro mensaje a la realidad que nos rodea. Nuestro museo ha sido muy efectivo, pero también somos conscientes de que estamos en una realidad que nos pone en un momento crítico, por lo menos en nuestro entorno chileno, para poder desarrollar y conversar sobre temas que están pasando hoy. El valor de la democracia, la posibilidad de manifestarnos, cómo nos manifestamos, cómo no, qué hacer cuando vemos injusticias, qué es lo correcto por hacer o qué no. Y nos da el espacio para conversar de un montón de cosas que salen de lo judío para insertarse en la sociedad en general. Eso, muchas gracias. Le paso la palabra al siguiente. ¿Está Osvaldo? Chan, chan. No lo veo en pantalla, pero me dijo que estaba conectado. No, Eric es la siguiente, que es 12 y 20, 12 y 20. Si no, que siga Bruno y ahora le escribo Osvaldo. A ver qué pasó. Porque No me dijo que estaba conectado. No, nos mintió. Decirle, si no, si puede seguir Bruno y después se suma. Sí, Bruno, seguí vos y ahora le mando un mensaje a Osvaldo. Bueno, me sumo a los agradecimientos previos. Sí, es un honor desde el Museo del Holocausto estar en este espacio. Voy a compartir la pantalla, a ver si... ¿Ahí logran verla con presentación entera? No, vemos tu pantalla, o sea, lo que ves vos específicamente, porque está como la vista previa de la siguiente. Eso, Nico, ¿lo resolvés vos o lo resuelve él? Ah, eso es algo tuyo, Bruno. A ver, vamos a ver cómo... Porque me sacaron del Zoom y no sé bien cómo es esta. Sacamos de tu zona de confort, Bruno. Claro, exactamente. A ver, Bruno, yo lo que hice fue que puse la presentación completa, como que le pones para presentar, regresé al StreamYard y volví a compartir. Y eso funcionó. A ver, Sofía, si sigo... Sí, yo también estoy más acostumbrada a Zoom que a... Que como tengo en dos pantallas... En la configuración de presentación debe estar. A ver ahora. ¡Ay! Le agarró. Y ahí está como titilando, ¿no? Sí, le agarró ahí. Sí, está titilando. Ahí entró Osvaldo, mientras tanto. ¿Querés que probemos con Osvaldo? Ahora sí, a ver. Hola. Hola, Osvaldo. Hola, ¿escuchan? Sí, perfecto. Ah, bien. No, yo estaba siguiendo, lo único no tenía video, pero estaba viendo el programa que están desarrollando. No sé si quién quiere ir al final, si Bruno o Osvaldo. ¿Cómo es el orden de la...? No, que siga Bruno. Bien. Ok. Bueno, a ver volvemos si puedo. Ahí se ve, ¿no? Está cargando. Se ve. Ahora a ver si podemos compartir pantalla. Ya que pantalla completa, digo. ¿Ahora?
No, se ve la pantalla partida como ves vos, o sea, está la jornada y por otra parte la diapositiva siguiente. Voy a hacer lo siguiente, voy a anular la otra pantalla. Ok. Solo pantalla PC. A ver ahora. ¿Ahora cómo lo ven? A ver, ponele pantalla completa a ver si lo deja. Ahora se Ahora sí. Ahí está, bien. Era ese el problemita. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por participarnos, por permitir nuestra participación. El eje en el cual me voy a explayar es en la reinvención de museos y cómo el Museo del Holocausto atravesó esta etapa de reinvención, teniendo en cuenta cuál es la misión, ¿no? La misión nuestra es preservar la memoria y además investigar, difundir y educar en la sociedad sobre los distintos valores que consideramos que tenemos que transmitir, vinculados a los valores democráticos, concientizar a la sociedad sobre los peligros del racismo, la xenofobia y el antisemitismo. Voy a hacer un breve relato de cómo fue la historia del Museo del Holocausto de Buenos Aires a partir del año 1994, justo el año del atentado en la AMIA, se establece la Fundación Memoria del Holocausto con la intención de construir un museo. Recién en el año 1999, el Estado argentino cedió un edificio que era de una compañía eléctrica, la compañía Italo-Argentina, y en el año 2000 se inauguró el primer Museo del Holocausto con una muestra que duró hasta el año 2017, año en el que asumió una nueva conducción en el museo a cargo de Marcelo Mindlin y decidieron construir un nuevo museo, reinventar este museo con características de un museo nuevo, un museo moderno que estuviera a la altura de los museos internacionales. Paralelamente, mientras se fue reconstruyendo el museo, abrimos una muestra temporaria llamada Reflexiones de la Shoah y finalmente en diciembre de 2019 se inauguró el Museo del Holocausto de Buenos Aires con el gran problema que a los 2 meses tuvimos que cerrar el museo por la cuestión de la pandemia. Ahora, ¿cuáles fueron los desafíos que atravesamos para renovar la nueva exhibición permanente? Bruno, te hago una pausa chiquita a ver si podemos arreglar el sonido, que acá estamos complicados en el salón. Ok. Ahora sí vamos a escuchar. ¿Ahora me escuchan bien? ¿Me escuchan mejor? ¿Se escucha? Sí, bien. Bueno, mientras se estaba... Escuchamos todos ahora escuchamos. Bueno, sigo entonces. A ver, Bruno, seguí, a ver si ya podemos ajustar acá. Bien, mientras se fue reconstruyendo el nuevo museo, abrimos una muestra temporaria llamada Reflexiones sobre la Shoah, en donde, en un espacio muy pequeño, quisimos seguir manteniendo la memoria, capacitando, donde vinieron los colegios, y hubo un cambio ya, esto fue un precedente para lo que íbamos a construir después, ¿no? Porque si bien era pequeña esta muestra, era una muestra actualizada y moderna. Empezamos a incorporar dispositivos tecnológicos que vimos que dieron grandes resultados en los chicos, en los alumnos que venían de los distintos colegios. Por eso, aquí en Reflexiones sobre la Shoah generamos los cimientos para la nueva muestra. Para la nueva muestra tuvo un equipo multidisciplinario que trabajó desde sobrevivientes, historiadores, bueno, aquí ven todos quienes estuvimos involucrados, la arquitectura, técnicos multimediales, diseñadores gráficos, y también contamos con una asesoría internacional. Vino Abraham Milgram del Museo de Yad Vashem, que era el responsable de los contenidos, y nos orientó las primeras semanas sobre el rumbo que teníamos que seguir.
Según Abraham Milgram, construir un museo llevaba 4 años y para la parte de contenidos, que es en la cual fue mi rol, tendríamos que haber tenido un staff de 20 personas. Bueno, le dijimos que esto era imposible. El museo lo hicimos en 2 años y el staff de contenidos llegamos a ser 5 personas y con acompañamientos de voluntarios que nos dieron una gran mano. El museo se remodeló no solamente la parte de la muestra, sino las instalaciones. Acá pueden ver abajo, ¿sí?, imágenes, ¿sí?, de las oficinas y arriba cómo han cambiado, ¿no? La luminosidad, el lugar de trabajo, salas de reuniones con dispositivos tecnológicos que facilitan todo lo que es el trabajo educativo que lleva a cabo día a día el museo. Los espacios cambiaron completamente, ¿no? Se incorporaron 988 metros cuadrados a la muestra, al museo en total, y fíjense lo que era la muestra anterior, ¿no? Los paneles estaban muy cerca unos de otros, la circulación era muy difícil y el cambio en el nuevo museo. Esta imagen que pueden ver acá es una parte del subsuelo que antes estaba inhabilitado. Estos que ven acá en una zona totalmente inundada, llena de agua, ¿no? Y acá es como la arquitectura logró recuperar estos espacios. Y uno de los desafíos fue cómo articular los contenidos en estos espacios que nos presentaba la arquitectura. Porque no es que la arquitectura se adaptó a los contenidos que pensábamos para el museo. Nosotros tuvimos que adaptarnos con los contenidos al edificio, a lo que había. Por otro lado, se decidió cambiar completamente la narración, ¿no? Fíjense ustedes que previamente los paneles, las características, tenían mucha información y mucho texto. Ahora los paneles son más conceptuales y van acompañados de objetos y de dispositivos que permiten, ahí sí, complementar con mucha información lo que conceptualmente se exhibe en el panel, ¿sí? Entonces, esta es una narrativa totalmente diferente a la previa, especialmente porque uno de nuestros grandes públicos son colegios, y los chicos, si se tienen que enfrentar a paneles para leer, para ver tanto, no lo leen. Sí, conceptualmente y el uso de pantallas generan un contacto, una vivencia totalmente diferente a la que teníamos antes, además de que hay una app del museo con una audioguía en 6 idiomas, trivias, sabías qué, escáner QR, recomendaciones, que a través del celular van complementando toda la información. Ahora, ¿cómo abordamos los contenidos? Bueno, nosotros sí estamos concentrados en el Holocausto y seguimos la narrativa de Yad Vashem, la vida antes, durante y después del Holocausto, pero teniendo en cuenta que es un museo del Holocausto de Buenos Aires, tiene una impronta argentina muy importante. ¿Sí? ¿Qué pasó en Argentina mientras se desarrollaban los acontecimientos en el Holocausto? Y, por ejemplo, tenemos dispositivos en donde a través de una pantalla se pueden seguir 6 diarios, 6 periódicos de la época, cómo cubrían noticias en la época, y todo se puede buscar digitalmente a través de las pantallas. Otro elemento muy importante que consideramos que tenía que aparecer en la muestra es la voz de los sobrevivientes. Acá presentamos la voz de los sobrevivientes en pequeños dispositivos que están a lo largo de la muestra, donde tenemos fragmentos de promedio de 2 minutos de sobrevivientes que cuentan cuál fue su experiencia correspondiente a los paneles en donde está situado este dispositivo. Son sobrevivientes que viven en la Argentina, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, cuentan la vida antes de la Shoah, cómo era su vivencia en la vida antes de la Shoah. Y finalmente, al terminar el recorrido, acá presentamos uno de los grandes dilemas que como museo y en función de nuestro rol educativo, nos encontramos con un gran desafío, es cómo enseñar el Holocausto sin los sobrevivientes, teniendo en cuenta la avanzada edad de los sobrevivientes y que ya los que están muy pocos pueden dar testimonio,
hicimos un convenio con la Shoah Foundation de Steven Spielberg y desarrollamos la Dimensions in Testimony, donde estuvimos grabando por una semana Lea Novera, y a través de la tecnología hoy en día el visitante puede hacerle una pregunta y dialogar con Lea, o sea, las preguntas que formula, Lea puede responderlo a través de la pantalla. Por otro lado, no solamente lo tecnológico forma parte del museo, sino el patrimonio del Museo del Holocausto. Contamos con un patrimonio de 5.500 objetos, por eso tuvimos que hacer una selección muy fina para decidir cuáles objetos iban a acompañar a la muestra, pero todos los paneles tienen parte de nuestro patrimonio que ayudan a la narración. Y también presentamos, acá hay algunos de los ejemplos de espacios sensoriales, ¿no? Este es uno de los ejemplos que representa el gueto de Varsovia, donde uno cruza, o el visitante cruza el muro y puede ver lo que filmaron los nazis dentro del gueto de Varsovia, ¿no? Son imágenes de las personas que estaban en el gueto un mes antes de ser deportados hacia el campo de exterminio de Treblinka. Y también tomamos recursos como maquetas virtuales. Inicialmente queríamos una maqueta tradicional, pero buscábamos que esa maqueta diera información. Entonces surgió esta forma de tomar como el campo paradigmático el campo de Auschwitz-Birkenau, y a partir de allí el visitante puede tocar cualquier punto del campo de Birkenau y les va a dar información, imágenes fotográficas para cada punto de ese campo. Para ir finalizando, el museo no es solo la muestra, sino que el museo tiene un rol educativo muy importante, que lo desarrollamos a través de visitas presenciales y virtuales. La pandemia nos abrió una oportunidad también única, por así decirlo, porque hicimos toda una muestra virtual que pudo ser visitada en época de pandemia, y de allí hicimos muchas guiadas virtuales a los colegios, los mantuvimos relacionados al museo a través de visitas virtuales. Hoy ya al reabrir las puertas tenemos nuevamente las visitas presenciales y realizamos programas que son destinados a educadores, a colegios, universidades, funcionarios públicos, que vienen muchos a nuestro museo, y miembros de las fuerzas de seguridad. Todos los años realizamos. Sí. Perdón que te corte, pero quedarían 5 minutos para toda la presentación. Ya terminó, es lo último. Sí, tenemos las jornadas de formación docente, distintas publicaciones que hace el museo, y cursos presenciales y virtuales, ¿no? Y para finalizar, nosotros también, como mencionaban previamente, sí, hacemos un homenaje a nuestras víctimas con los nombres de las víctimas del Holocausto, que se van proyectando y van subiendo en el museo, y también con un mensaje final. Nosotros no los mencionamos a los justos, sino los ponemos con la categoría de rescatadores, ¿no? ¿Por qué? Porque también incluimos a judíos que salvaron judíos. Los judíos que salvaron judíos no entrarían en la categoría de justos. Entonces englobamos bajo la categoría de rescatadores este mensaje con el cual el visitante tiene que irse del museo, ¿no? Tratando de apelar a la indiferencia y a interpelar al visitante en cómo es él con la sociedad. Con esto ya termino. Muchísimas gracias. A vos. Y ahora sí, Osvaldo. Esperen. Y ahora Osvaldo. Sí, hola. Pensamos que no llegabas, Osvaldo, menos mal que estabas ahí, sin cámara. No estaba. Hola. Ahí está. Ahora sí. ¿Escuchan bien? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por tenernos en cuenta para participar en tal importante evento. Acá el Museo de las Colonias Judías, Museo y Archivo Histórico Regional de las Colonias Judías, que está emplazado en un pequeño pueblo de 2.600 habitantes, en el centro de la provincia de Entre Ríos, en un ámbito rural, y que últimamente se ha convertido en el centro de información de
de lo que fue la obra colonizadora de este benefactor de la humanidad como fue el Barón de Hirsch. Acá, en esta pequeña comunidad, hace 36 años, a instancia de vecinos del pueblo, se decidió comenzar a rescatar algunos testimonios que en ese entonces creíamos escasos de lo que fue esta inmigración y colonización y que tuvo a la Estación Domínguez como el centro en donde comenzó a desarrollarse esa historia que hoy se recuerda como la historia de los gauchos judíos entrerrianos. Entonces, en Domínguez, no solamente los testimonios materiales que iban conservando los protagonistas, primera y segunda generación de colonos y de inmigrantes, y que comenzaron a tomar confianza en este trabajo de recuperación de la memoria, no solamente como un lugar de preservación, sino de difusión de una historia tan rica y que ha dado tantos beneficios al desarrollo regional, provincial y nacional. Esta tarea de ir contagiando primero a los vecinos, que muchos de ellos habían sido protagonistas de esta gesta colonizadora, de la importancia de preservar esos testimonios. El museo comienza en una casa de familia, con 2 salas de exhibición, algunas, la mayoría de los objetos que fueron entregando eran en comodato, es decir, era un proyecto a instancia de la comuna local. Entonces, primero generar la confianza de que se iban a preservar esos testimonios. Mucha gente conservaba de sus abuelos o de sus padres algo de vajilla, el pasaje, el contrato con la empresa de colonización, algunos baúles. Entonces todo esto fueron ilustrando esas 2 primeras salas hasta que se generó esa confianza y comenzamos también en la tarea de rescate. En la década de fines de los 80 comenzó el cierre también de algunas instituciones que fueron fundadas por los pioneros inmigrantes y que pasaron a la comunidad, como son las escuelas rurales, el éxodo de las familias del campo. Entonces ahí comenzamos nuestra tarea de rescate de patrimonio documental. Entonces todo esto nos llevó a tener 3 mudanzas en distintos lugares del pueblo, siempre en casas de familia, en alquiler, hasta que en el año 96 la misma comunidad, la Asociación Israelita de Villa Domínguez, nos dona un edificio histórico que perteneció a la comunidad y era la farmacia Doctor Yarcho, en homenaje, en recordación al primer médico que vino a la provincia de Entre Ríos con el Barón de Hirsch. Entonces nos donaron el edificio con el mobiliario original de farmacia, casa del farmacéutico y un terreno que nos permitió recién desde el 96 comenzar a desarrollar la tarea museológica o museográfica, ¿no? La preservación de los testimonios principalmente documentales. Nosotros fuimos incorporando material desde lo que fue donando las familias, pero después de las instituciones, y fuimos convirtiendo este lugar en un museo, en un archivo y una biblioteca, todo de la misma temática. Por eso no solamente se ha convertido en el centro de recepción, sino que hoy día este museo en el corazón geográfico de la provincia de Entre Ríos es el lugar emblemático y de mayor consulta, porque se ha incorporado al circuito histórico de las colonias judías, que es muy visitado nacional e internacionalmente. Recién yo me conecté un poquito tarde porque estaba con un grupo de uruguayos, de 40 personas que integraban un contingente de uruguayos que no pertenecen a la comunidad judía, sino que se interesaron en conocer la historia de los gauchos judíos en la provincia de Entre Ríos. Entonces, despierta muchísimo interés, no solamente de tratarse de una inmigración y colonización organizada, sino que es una colonización agrícola sin agricultores y que brindaron tantos aportes al desarrollo regional, provincial y nacional. Así que desde el museo, esta tarea de rescate, se comenzó a trabajar también con las instituciones de la localidad, instándolos en el valor o la importancia que
significa preservar los testimonios, ya sea documentales o de valor museológico, que nosotros le damos ese tilde de valor museológico, pero son tesoros. Entonces, ya sean las mismas instituciones o bien ya trasladándolos a este lugar para que sea el reservorio final. Entonces, tareas con las escuelas, acá la comunidad judía la integran solamente 24 personas, menos del 1% de la población, en su mayor parte gente de edad avanzada, y que lo tienen también a este lugar como el lugar en donde se guardan y se cuidan esos tesoros. Por eso la mayor parte de la colección están expuestas. Recién, digo, no nos tocó trabajar en un museo, sino preparando un museo, armando un museo. Todavía no lo hemos terminado de desarrollar porque nos falta muchísimo en lo que es la tecnología, las vitrinas fijas. Estamos recibiendo asistencia de voluntarios, de instituciones como el Museo Etnográfico de Buenos Aires, que brindó un marco de cómo desarrollar el guión museográfico. También no hay personal, ni museólogo, museógrafo, ni archivista, es decir, que todo es por voluntad de vecinos, de estudiantes del colegio secundario. Domínguez tiene un único... Sí. Perdón, te corto porque nos quedamos sin tiempo, pero quería hacerte un comentario. Es súper importante lo que estás contando, más allá de la generación de un museo a través de estas colecciones que son tesoros, lo importante que es todo el trabajo que estás realizando y justamente esta búsqueda... Ay, perdón, hola. Sí, escucha. Se escucha igual. Ese trabajo interdisciplinario que haces, ¿no? De también llamar a profesionales, contactarse con la gente que está en Buenos Aires, con el equipo del etnográfico, pedir asesoramiento, digo, es como re importante, todos hicieron un gran trabajo, no digo que no, pero el público, no digo que no, pero digo, es como enorme el trabajo que pasó en lo que hizo Osvaldo, ¿no? Yo no sé si hay preguntas acá en el auditorio. Sí. Hay. A ver si me escuchan ustedes con el micrófono y se las paso. Y la importancia que tiene de hacer estas redes. Sí. Generar las redes que podemos trabajar todos juntos. Sí. Claro, por ejemplo, nosotros en época de la pandemia, también ahí tuvimos 9 Zoom organizados por distintas instituciones o grupos como personalidades judías de todos los tiempos, colonización judía en la Argentina, y eso nos permitió también de que llegue a muchos hogares descendientes de pioneros de inmigrantes la noticia de que en este lugar se conservan esos tesoros. Por eso nosotros seguimos recibiendo material, ya sea documental u objetos que por mucho tiempo conservaban esta familia de sus antepasados, y obviamente el que dona el objeto y el documento quieren verlos expuestos. Entonces nuestra tarea es también armar en el guión museográfico, incorporarlos, pero también trabajamos con las instituciones, con la escuela primaria, el colegio secundario, la biblioteca, de organizar eventos que tengan relación con la historia local, con la historia de la inmigración y colonización judía. Y por eso la semana que viene, en Domínguez, se va a desarrollar el homenaje a los 130 años de la llegada del primer grupo de familias que llegan en el barco Pampa, los pampistas, que inauguran las colonias del Barón de Hirsch. Por eso hay 3 días de eventos, turismo cultural, los inmigrantes... Vamos, Vamos, Osvaldo, Ah, nos invitaste, ya nos consideramos invitados. 23, 24, 25 de septiembre en Villa Domínguez, la celebración de los 130 años de los pampistas, 132 del pueblo y 100 del municipio. Así que tratamos de armar un calendario, una efeméride local para poder desarrollar y que sea una alternativa también de desarrollo en estos pueblos que han perdido en su momento todo lo que fue el movimiento económico, producto del trabajo de las cooperativas. Entonces todo esto ha desaparecido y bueno, una alternativa de desarrollo
es el turismo cultural, en el cual la historia de los gauchos judíos llama poderosamente la atención a propios y extraños. Así que esto es permanente. Es imparable, Osvaldo, chicos, es imparable. Tenemos una pregunta, a ver si la escuchan a través del StreamYard de Vir. A ver. Si vos abrís tu micrófono, ¿Vir la escucharán? Sí. ¿Se me escucha? Perfecto. ¿Qué tal? Se acoplan. Chicas, se acoplan, no se escucha bien, sí. Bueno, la hace y yo se las paso entonces. Bueno. Sí. Ok, te mandan saludos de Villa Domínico. Y desde acá de Buenos Aires tenés, mirá, representante. Esperá que me pierdo. Pregunta. La pregunta es, ¿hay interconexión entre las diferentes instituciones? ¿Hablas allá en Domínguez o en todos los museos? En toda Latinoamérica. tu Latinoamérica de museos. Ahí se- Bueno, ahí O Tamara, ¿quién quiere? voy. Para empezar, hay una red LAES que tiene que ver con los museos del Holocausto, instituciones que se dedican a los estudios del Holocausto, que nace en pandemia, pero no necesariamente es de museos. También hay centros de estudios y de educación del Holocausto. Eso por un lado, pero es específico relacionado con la Shoah. Lo que deja afuera a los museos que no se dedican, por ejemplo, los museos que están dedicados a la inmigración, o museos más chiquititos que tienen que ver con la historia de las comunidades judías. Por ejemplo, en Chile, además del Museo Judío, hay 2 museos más, que es uno sefaradí y uno ashkenazí. Entonces, quedan afuera. No hay una red de museos judíos, ¿sí? Los distintos museos participan de distintas redes de museos. Por ejemplo, están todos los museos municipales. Creo que en Santa Fe hay un museo judío y hay museos de Moisés Villa, entonces participan dentro de lo que es Santa Fe. Es como que los museos participan de distintas redes, pero hoy en día no hay una red que agrupa a los museos judíos como sí hay el Council of American Jewish Museums o el European Association of European Jewish Museums o algo por el estilo. Entonces, como que por ahí falta eso, pero también tenemos esto de que están estas particularidades que están en Latinoamérica, que no pasan en otros lugares, que es, por ejemplo, los museos tan específicos como los gauchos judíos, o los museos que son comunales porque dependen de las colonias y tienen que ver con la historia de los lugares. Entonces, es como que de repente se necesita respuesta a distintos tipos y modelos de museos. En América Central están los museos relacionados con los judíos que llegan con los españoles, o con los holandeses, o con las distintas colonizaciones, pero anteriores. Es como que la verdad que es muy complejo el mundo de los museos judíos. La idea fue como también mostrar esta diversidad de museos y cómo todos igual están relacionados con una parte de memoria y la otra. Sí. Perdón. Sirvió porque acá ya están comentando que cómo se puede colaborar, y de hecho piden mail de Osvaldo, así que Osvaldo, no sé si querés escribir mail acá o alguien lo quiera escribir, porque están pidiendo acá, Silvia Bortolotti quiere tu mail, Tamara Mena quiere tu mail, saber dónde se encuentran, cómo colaborar, así que... Bueno. Listo, ahí tenemos Todo lo que acabas de Tami, que seguramente irá a pasar después nuestros contactos, teléfono, dirección de mail, es decir, para conectarse con el museo. Es decir, todo lo que es desde una fotografía al edificio acá es logrado mediante donación de la comunidad, viendo la importancia que es preservar estos testimonios tan rico, tan caro al crecimiento de la región. Y lo que quiero destacar también es que acá, tanto en Domínguez como en Villa Clara o Basavilbaso, los que estamos integrando todo esto del cuidado de esos tesoros gauchos judíos, no somos de la comunidad judía. Si tuvimos la posibilidad de integrarnos, que eso es algo que nosotros siempre manifestamos, de esa posibilidad de este benefactor de la humanidad como fue el Barón de Hirsch,
de dar la posibilidad de integrarse a los proyectos urbanos, a todos aquellos para que se pueda lograr esa verdadera comunidad, ¿no? Una común unidad entre sus correligionarios que llegaron en búsqueda de un cielo protector y suave, y de tantos criollos que estaban acá esperando tener una posibilidad de ser incluidos en algún proyecto. Entonces, esto es lo que se demuestra de quienes estamos custodiando esos tesoros. ¿Qué cierre, Osvaldo? Dijiste todo como con moño, perfecto. Yo lo que les pido, yo también tengo tu teléfono, pero si después copias los mails, así yo lo Te puedo mando todo. pasar. Bueno, No, yo no te mando tengo que ir de todo fiesta, y- Osvaldo, pero pide. Ah, está en Google, me dicen. Bueno, pero igual pásenos los correos, por favor. Bueno, fuerte aplauso. muchísimas gracias. Gracias. Gracias.